Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al comité organizador, sí, la invitación, la gentil invitación para estar aquí con ustedes y a la vez ver, como decía el doctor Domínguez, a muchos amigos que generalmente tenemos la oportunidad de verlos en lo que es una actividad como esta. Ya vimos en la presentación anterior qué compleja es esta enfermedad y cuántos dolores de cabeza nos da a nosotros los ginecólogos. Y espero en esta pequeña charla, pues, aportar en algo que al final le iré comentando. Bien, como ustedes ven esta imagen, justamente así se sienten las pacientes con endometriosis, o sea, prácticamente atadas, como le tuvo el Señor Jesucristo, a una alambre de púa, porque todos sabemos que el dolor que provoca esta enfermedad en la mayoría de los casos, pues lógicamente va a provocar justamente que estas pacientes sufran bastante. Básicamente, el concepto de endometriosis, para introducirlo un poquito, no es más que la presencia de glándulas y estromas fuera de la cavidad endometrial y que la técnica de reproducción asistida, pues básicamente no es más que un conjunto de técnicas donde se obtiene el embarazo de forma independiente al acto sexual. Hay alrededor de 176 millones de mujeres en el mundo han tenido síntomas de endometriosis antes de que su calidad de vida se viera afectada. Y ahí es que nosotros vamos a ver más adelante cómo tenemos que participar de una manera activa para que este tipo de pacientes mejore su calidad de vida. La endometriosis disminuye significativamente la productividad laboral a razón de 11 horas por semana. Y estamos hablando de que este tipo de pacientes, el que las ha tratado, el que ha tenido la oportunidad de ser compañero de ellas, saben que son pacientes muy difíciles de manejar en su periodo menstrual. Básicamente, como decimos en nuestro país, andan aburridas. Bueno, este es un dato muy interesante y es que las mujeres experimentan un retraso de 7 años desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico y tratamiento. 65% tienen dolor y un 35% tienen infertilidad. Déjeme decirle que en el año 1997, yo hice un comentario con unos colegas que entendía que en la casuística que yo llevaba en ese momento tenía alrededor de un 40% de pacientes con endometriosis en un grupo de fertilidad y por poco me matan. En realidad la Asociación Americana dice que es de un 80%, o sea que nos quedamos cortos prácticamente por la mitad. Y 35% buscan ayuda por sus síntomas antes de los 30 años. Las mujeres con endometriosis tienen 38% más días de pérdida laboral debido a la intensidad de los síntomas que decíamos. La intensidad de los síntomas afecta a otras labores también, como el cuidar los hijos, el ejercicio, los estudios y, ¿por qué no?, el acto sexual, porque todos sabemos que uno de los problemas que presentan estas pacientes, lógicamente, es la dispareunia. Los síntomas reducen la calidad de vida, donde la afectación principalmente es física más que mental. Y la severidad del estadio de la enfermedad no se relaciona con el cuadro clínico. El bajo rendimiento en el trabajo es más que la ausencia laboral, por lo que ya habíamos dicho. Bueno, ya no voy a mencionar mucho esto sobre la hipótesis y demás, porque ya nuestro colega anterior habló bastante sobre eso. Lo que sí vamos a hablar es de qué vamos a hacer cuando tenemos esta paciente con esos cuadros avanzados, qué debemos hacer muchas veces, que muchas veces no es someter la cirugía, porque como vamos a ver, muchas veces someter la cirugía no es la manera en que nosotros podemos a esta paciente ayudarla de la mejor manera, sino que muchas veces pasarla a lo que son técnicas de reproducción asistida. Y tenemos de alta complejidad y de baja complejidad. Ya el colega, el doctor Oviedo de Panamá, ayer nos dio una pincelada muy clara de esto. Realmente vamos a dar un pequeño repasito y no es más que es la preparación de las células espermáticas y su colocación posterior dentro del tracto reproductor femenino sin haber coito, que lo habíamos dicho. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente es reducir el efecto
de los factores que dificultan el proceso de los espermatozoides. Todos sabemos que la vagina realmente es un lugar agreste hacia los espermatozoides y que muchos de ellos incluso van a morir en este lugar. Mejorar las características de los espermatozoides, porque evidentemente que hay un espacio que ellos van a tener que recorrer para llegar hacia el tercio externo de la trompa, que es donde se van realmente a juntar, y nosotros vamos a acortar esa distancia llevándolo prácticamente a la cavidad uterina. Y esto va a favorecer el contacto entre el óvulo y el espermatozoide con una vigilancia más precisa de lo que es la ovulación. Hay diferentes tipos de inseminación, está la homóloga o heteróloga. Todos sabemos que la heteróloga es cuando utilizamos donantes. Lamentablemente, en la actualidad nosotros tenemos que apelar muchas veces a lo que son bancos de espermas donados, porque nuestros hombres, en este país sobre todo, sé que en el mundo entero, pero aquí tenemos una especialidad, y es que es muy alta la incidencia del factor masculino. Y muchas veces nos vemos con personas muy jóvenes tener la necesidad de solicitar pruebas, traer pruebas para traer espermatozoides, hacia este país para poder hacer su inseminación. Podemos manejarla de manera fresco, generalmente cuando es con la pareja, y criopreservación o congelación que se puede traer de fuera. Déjeme decirle que se ha avanzado tanto en esto que pruebas con 25 años de criopreservada todavía han sido utilizadas con muy buena tasa de embarazo. Eso quiere decir que se ha avanzado mucho en campo de lo que es la criopreservación, y sobre todo ahora con la vitrificación eso ha mejorado bastante. Y solamente como comentario, que hay diferentes tipos, que una es vaginal, que una es cervical y que una es intrauterina. La verdad, nunca hemos hecho una que no sea intrauterina, entiendo que es la mejor, y que puede hacerse en un ciclo natural o en un ciclo estimulado. Ya nuestras pacientes saben tanto que muchas veces llegan y dicen: mire, doctor, yo investigué, me gustaría que sea sin estímulo, que sea natural, y logran su embarazo muchas veces. ¿Cuál es el proceso de preparar una inseminación? Pues muy sencillo. Primero la estimulación ovárica, luego viene la inducción de la ovulación con su consecuente seguimiento folicular, donde vamos a ver muchos factores como vamos a ver, y luego viene la capacitación espermática y la inseminación, y lógicamente que en este tipo de pacientes vamos a utilizar lo que es el soporte de fase lútea. Luego, cuando existe la necesidad, pues vamos a pasar lo que se llama ya reproducción asistida de alta complejidad, donde la fertilización in vitro prácticamente conjuntamente con la inyección intracitoplásmica de esperma, pues es lo que nos va a nosotros ayudar a conseguir en esta paciente lo que ella quiere, que es un embarazo. Existen condiciones en las cuales la cirugía no es la primera alternativa y es recomendable pasar a tratamientos de reproducción asistida principalmente. Tenemos aquí una tabla de cuándo quirúrgico, cuándo in vitro. Es importante señalar que cuando hay una disminución de la reserva ovárica, eso se decía en la tarde de ayer, nosotros no debemos poner a perder mucho tiempo a esta paciente porque podríamos hacerle perder tiempo. La presencia de factores asociados a infertilidad, como puede ser el factor masculino o el tubario, fallas en tratamiento de baja complejidad. Se decía, y es polémico, que muchos dicen que 6 ciclos de inseminación, otros que 3 ciclos de inseminación. Nosotros nunca hemos ido a una sexta inseminación, siempre como mucho 3. Y luego pasamos a reproducción asistida de alta complejidad. Y después de una cirugía, y en recidiva de la endometriosis después de múltiples cirugías. Que lamentablemente eso es muy común, que nuestras pacientes con endometriosis nos lleguen ya vapuleadas, por así decirlo, con muchas cirugías cuando llegan a nosotros. Ya en la fertilización in vitro, pues básicamente el proceso es similar, es una inducción de ovulación un poquito más fuerte, donde vamos a individualizar cada caso y se va a hacer lo mismo, seguimiento folicular, vamos a conseguir un patrón endometrial que es muy importante, no solo para fertilización in vitro, sino también incluso para lo que es una simple coito programado. Si nosotros hacemos seguimiento folicular y no vemos una consonancia del endometrio con el desarrollo folicular, nosotros tenemos que tomar carta en eso. Me explico. Lo ideal es que nosotros tengamos un endometrio de 7 milímetros en adelante para lograr un embarazo, porque por debajo se ha demostrado
que hay inconveniente. Entonces, si la paciente no le está logrando con los medicamentos que le estamos dando, pues sencillamente nosotros vamos a añadir estradiol en este tipo de pacientes para lograr que ese endometrio crezca como nosotros queremos para beneficio de la paciente. Luego del estímulo, pues lógicamente viene la aspiración folicular, pero antes de eso, nosotros necesitamos tener una paciente que esté suprimida, ¿no? Que en muchos casos utilizan anticonceptivos orales y algunos análogos de la GnRH. Nosotros utilizamos más el análogo de la GnRH. Vamos a confirmar con esto, primero, que vamos a ver sus folículos antrales mediante una sonografía y vamos a ver un endometrio que normalmente va a estar fino y ahí entonces vamos nosotros a iniciar lo que es el estímulo. Ese estímulo ovárico va a ser con gonadotropina. Todos sabemos que existen gonadotropinas en la actualidad ya de recombinantes, que son las que se usa con mayor frecuencia por su pureza. También vamos a prevenir el pico de endógeno de LH y ahí vamos a usar agonistas, antagonistas. Cada quien tiene su experiencia y su receta para manejarlo. Unos abogan por los antagonistas, otros por los agonistas. Y lógicamente vamos a lograr también lo que es la maduración final de los ovocitos con HCG, que también tenemos la HCG y por suerte en este país ya la tenemos también recombinante, que es la mejor. Esto, como yo le decía a ustedes, vamos a individualizar cada caso. Hay muchos que comienzan con dosis alta y hacen lo que se llama el step down, otros utilizan dosis menores para aumentarlo, pero eso va a depender de cada paciente, porque si nosotros iniciamos una inducción de ovulación en una paciente con ovario poliquístico con dosis alta, probablemente vamos a tener una hiperestimulación que podría terminar incluso con esta paciente intensivo si nosotros no sabemos manejar el caso. Entonces aquí nos dice que lo ideal es comenzar con 150 a 225 unidades. Todos sabemos que eso va a depender incluso de los folículos antrales que nosotros vamos a ver en esta paciente, que vamos a tener un protocolo largo o un protocolo corto, va a depender de cada quien. Preferentemente se están utilizando mucho las recombinantes por su mayor pureza y fácil manejo. Y en pacientes con una reserva ovárica disminuida, y eso hablaba muy bien el colega de México ayer en cuanto a la antimuleriana, pues entonces nosotros vamos a tener que utilizar, aumentar o iniciar con dosis mayores desde el inicio. Por eso le decía que cada caso nosotros tenemos que individualizarlo y lógicamente estudiarlo adecuadamente. Vamos a hacer lo que es el monitoreo de la estimulación, donde podíamos ver un ovario como este o un ovario como este, que lógicamente tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver desarrollo folicular y, como le dije anteriormente, evaluar el patrón del grosor endometrial. Vamos a, aparte del seguimiento, medir lo que es el estradiol, aplicar HCG para la maduración final y luego vamos a pasar a lo que es la aspiración folicular. Por suerte, tenemos ya equipos de muy buena calidad, podemos ver muy clarito dónde estamos trabajando. Antes no teníamos esa facilidad y sobre todo que con la sonografía transvaginal electrónica tenemos la certeza de que esa aguja la vamos a poner donde queremos ponerla. No antes así, lo que tuvimos la oportunidad de usar sonógrafos con sonda mecánica, que era adivinando. Entonces, vamos a hacerlo en quirófano, vamos a hacerlo vía ecográfica transvaginal. Fíjese cómo se ve muy claro cuando estamos entrando dentro del folículo para hacer la aspiración y este va a comenzar a disminuir de tamaño. Entonces, utilizamos generalmente anestesia general. Es un procedimiento relativamente sencillo, aunque quien lo hace debe tener el entrenamiento para hacerlo, porque también vamos a jugar cerca de diferentes vasos y si tocamos alguno de ellos podríamos tener problemas. Y lógicamente que tiene esta paciente una rápida recuperación, un paciente que usted lo ven al ratito como si nada. Aquí estamos justamente en el quirófano de nuestro centro, donde estamos utilizando un sonógrafo de última generación. Esto que ustedes ven aquí es una especie de trampita, que es donde va a caer lo que nosotros aspiramos, y luego de eso, a través de lo que es la ventana del transfer, como vamos a ver más adelante, ya nosotros lo vamos a pasar. Por eso siempre lo ideal, aunque no todo el mundo lo tiene de esta manera, es tener el quirófano junto con el laboratorio de reproducción asistida, porque ahí podemos a través de ese transfer pasar la muestra y no tener quizás que recorrer
una distancia con estos gametos. Entonces la embrióloga lo va a recibir, ya va a clasificar los mejores, va a hacer lo que es la fertilización y en consecuencia lo va a poner en una incubadora donde nosotros vamos posteriormente, van a ser evaluados por las embriólogas y nosotros en particular nos gusta transferir en día 5 en blastocisto. Definitivamente es polémico, muchos transfieren a menor día, a un tercer día, otros en blastocisto, pero está demostrado que en blastocisto tenemos mucho mejor éxito con este tipo de pacientes. La transferencia embrionaria, pues básicamente el objetivo de lograr embarazos múltiples es un menos de un 10%, se transfiere 2 embriones de buena calidad hasta los 39 años, déjeme decirle que esto también se ha convertido en polémica, porque la mayoría de centros en Europa y en los Estados Unidos está abogando por lo que ellos le llaman el single transfer, que es pasar un solo embrión, y en eso se está. Y lógicamente, como se ha mejorado tanto en los laboratorios y en los medios de cultivo que estamos utilizando, pues hacia allá va todo, hasta la transferencia de embrión único. Y aquí se dice que luego de los 40 años se puede considerar la transferencia de un embrión de acuerdo a cada caso. Eso es lógico, porque usted va a depender la calidad de los embriones que usted tenga. Guiado por sonografía, lo cual nos permite también introducir el catéter y ver cómo podemos dentro de la cavidad uterina colocar ese embrión, pues nos da cierta facilidad y cierta seguridad en lo que estamos haciendo. Este es el laboratorio de nuestro centro, donde manejamos mucho lo que es la parte de la platina térmica para mantener tanto lo que es los espermatozoides como los óvulos, las incubadoras. Ahí yo tengo un poco de polémica porque cada incubadora tiene el nombre de una de mis hijas y cada una de ellas quiere que le pongan el nombre a todas las que sean hembras. Aquí es la parte del que yo llamo el Ferrari de laboratorio de reproducción asistida, que es el micromanipulador. Y la verdad que esto vino a revolucionar lo que fue la fertilización in vitro, cuando por accidente en el año 93 el doctor Palermo cometió lo que supuestamente fue un error y resultó ser una de las mejores técnicas y a la que nosotros más apelamos cuando la indicación está para hacerlo. Y es aquí lo que es el ICSI. Un equipo ya una vista un poquito más de cerca del micromanipulador, donde tienen básicamente 2 pipetas, una es holding y la otra es la que penetra el óvulo para dejar el espermatozoide dentro. Parte del equipo de laboratorio de reproducción asistida que está con nosotros en el centro, parte del equipo que trabaja ya con nosotros en el quirófano. Aquí vemos la parte de la camilla donde transferimos a través de esa ventana, que como les decía es el transfer, pues nos queda bastante cerca y nos da mucha facilidad para pasar la muestra luego eso. ¿Qué hacemos después que hemos hecho la transferencia? Bueno, pues vamos a dar lo que es soporte fase lútea. Hay polémica con esto, muchos dicen que la vía oral es buena, nunca la hemos utilizado porque entendemos que la vía oral se pierde mucho del efecto de la progesterona a través del tracto gastrointestinal y preferimos utilizar de inicio después de la transferencia intramuscular y posteriormente la pasamos a lo que es vía vaginal. Hay casos que me imagino que a alguno de los colegas se le está presentando últimamente y es que hay muchas pacientes que no podemos inyectarla en los glúteos porque hay muchas de ellas que han sido trabajadas con diferentes sustancias en los glúteos y entonces no es la vía ideal en ese tipo de pacientes. Hace un tiempo salió al mercado unos anillos que se colocaban y se retiraban a las 13 semanas, no los he visto, llegamos a utilizarlo muchas veces, se desapareció el mercado, no sé por qué, pero a nosotros no funcionó muy bien mientras lo utilizamos aquí en el país. Luego viene el tan esperado momento que es la prueba de embarazo. Todos sabemos que hay lo que es el embarazo químico y lo que es el embarazo físico, o sea, el hecho de que tengamos una prueba positiva de embarazo no necesariamente quiere decir que tengamos un embarazo como tal, y entonces esta es la imagen que todos queremos ver después que hacemos el procedimiento. No la gemelar, sino la del embrioncito en su saco gestacional, que entonces nos va a dar a nosotros cierta tranquilidad, aunque yo le digo siempre a mis pacientes, hemos ganado una batalla, pero no la guerra. El hecho de que usted esté embarazada quiere decir que nos falta un camino por recorrer, donde vamos a tener que cumplir ambos para llevar esto hacia el final, que es de un bebé en casa, que es lo más importante. Como decía, que tenemos que tener en cuenta que todo tratamiento debe ser individualizado, todas las pacientes son diferentes, y eso no se lo tengo yo que decir a ustedes saben que eso es así, y que vamos a ver qué tipo de endometriosis
qué síntomas, su calidad de vida, el estatus reproductivo de la pareja, la duración de la fertilidad, calidad de reserva ovárica, muy importante tener en cuenta esto, antecedentes de tratamiento previo de fertilidad. Y realmente en las pacientes con endometriosis hay una característica muy importante y es un error que estamos cometiendo que debemos de cambiar en eso. No siempre hay que operar a la paciente. Muchas veces, ni aún con el endometrioma, si la paciente no tiene una sintomatología que nos obligue a esto, porque si nosotros operamos a esta paciente, muchas veces le vamos a quitar vida a ese ovario, porque recuérdese que la mayoría de nosotros, cuando opera un endometrioma, al final lo dejamos casi como un huevo frito, con esa pinza bipolar que utilizamos, y lo que estamos es haciendo daño prácticamente, más daño que bien, porque va a pasar esto. Muchas veces no vamos a tener ni con qué trabajar y vamos a tener que pasar a esta paciente a lo que es donación de óvulos, que con mucha frecuencia lo hemos estado teniendo que hacer por esto, porque vamos a tener menos ovocitos para aspirar, contrario a que si dejáramos el endometrioma, porque eso nos va a permitir a nosotros, generalmente ellos se desarrollan en la periferia, lo vamos a poder aspirar y vamos a poder trabajar mucho mejor que si lo hemos operado. Y vamos a tener entonces esto, menor calidad ovocitaria y un menor número de ovocitos recuperados y lógicamente menos embriones a transferir. Muy importante. Señores, nosotros estamos retrasando mucho el diagnóstico. Nos están llevando incluso esas niñas jovencitas que en el colegio, en las escuelas, todo el mundo sabe cuando le llega la menstruación, con un dolor terrible, y entonces muchas veces nosotros no se nos ocurre manejarla, sino que posponemos mucho un diagnóstico adecuado y en consecuencia eso va a afectar lo que es la calidad de vida de la paciente. Recordarle lo del endometrioma. Esta es una de las patologías más polémicas que tiene medicina. Hay congreso entero de endometriosis, termina el congreso y nadie sale de acuerdo, pero en realidad hay consenso en que esta es la mejor manera de hacerlo y que es la que más le conviene a la paciente. Bueno, esta es parte del equipo médico que trabaja con nosotros, básicamente compuesto por neonatólogos y lo demás que somos ginecólogos y estamos en Santiago, en este país, pues ayudando a nuestras parejas a lograr lo que más desean, que es un hijo. Señores, buenas tardes, muchas gracias.